Tenemos dos magníficos profesores universitarios, muchos de los que estamos aquí los hemos leído, muchos de los que estamos aquí los hemos escuchado y muchos de los que estamos aquí hemos agradecido, ¿no?, su generosidad, su amabilidad, su comprensión y bueno, y hoy sobre todo que nos acompañen, ¿no? Que nos acompañen. Yo he tenido la suerte de conocerlos con motivo de este curso de verano, menos a Inés Mazarrasa, que ya la conocía de antes. Enseguida le informé a Inés de que íbamos a poner en marcha este proyecto. Enseguida se ofreció a no solamente darnos apoyo, ayuda y sobre todo también a seguirlo muy de cerca. Inés Mazarrasa es directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Yo tuve la gran suerte de asistir a la fundación, bueno, a la puesta en marcha de esta fundación, que se inició con Mercedes Rico, una diplomática de carrera excepcional que fue directora de Asuntos Religiosos y que realmente yo creo que cambió el rostro de la presencia de lo religioso en el espacio público desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista del aseguramiento, ¿no?, del derecho a la libertad religiosa de los españoles, ¿no?, y también de dar paso a la presencia de las confesiones con presencia en España. También nos acompaña Rafael Díaz Salazar, muy conocido por su maestría en la sociología de las religiones, área a la que ha dedicado prácticamente toda su carrera investigadora y bueno, y que es muy reconocido no solamente en Iberoamérica, sino también en el mundo, ¿no?, en el mundo de la sociología, ¿no? Y Joaquín Avellán, ¿no? Joaquín Avellán, que es uno de los mejores especialistas en Max Weber, por no decir el mejor, en España, catedrático de Ciencia Política de la UCM, un gran conferenciante, un gran conversador, y por los alumnos, por boca de los alumnos que han pasado por sus clases, normalmente yo oigo siempre esta expresión, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues eso dice mucho, ¿no?, de un maestro. Carlos antes ya nos ha dado algunas pistas, ¿no?, sobre cómo vamos a abordar en esta mesa redonda el hecho religioso, la experiencia religiosa en España. Ha lanzado un reto, ¿no?, cuando nos ha dicho que hay un gran recorrido para la investigación, cosa que afecta a la universidad y desde luego, ¿verdad, Miguel Ángel?, nos afecta a nosotros como un centro de conocimiento que bebe de la sabiduría que almacenan las universidades y procura transmitirla, canalizarla, hacer un poco de vaso comunicante con la sociedad en general y con los responsables de tomar decisiones, ¿no? La voluntad que tenemos de cambiar las cosas, por supuesto, a mejor. Apuntaba Carlos al peso que tiene la religión en la formación de la ciudadanía. Vamos a dar algún paso más, ¿no? Así, después de los datos que nos ha comentado Juan Carlos, si en el pensamiento político debe estar presente el hecho religioso. Y también vamos a recorrer de la mano de Rafael Díaz Salazar otro comentario también que hablaba de lo religioso como una dimensión espiritual que está de alguna manera presente a través de otras maneras de llamar a estas preguntas por el sentido, ¿no? Que algo nos contará Rafael Díaz Salazar. Y por último, Inés Mazarrasa, que intervendrá para contarnos cómo desde la Administración del Estado se articula y se garantiza que la libertad religiosa tenga su espacio en la esfera pública. Pues ya, sin más, Joaquín, cuando quieras, encantados de escucharte. Muchas gracias. ¿Llama? ¿Sí? No.
Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mercedes, no solo por esta cariñosa presentación, sino por la invitación a participar en este coloquio. Gracias a la Fundación que lo organiza y a la Complutense que lo acoge. Como profesor de la Complutense durante tanto tiempo me satisface que la Complutense siga mostrando interés por estos temas que son transversales para toda la sociedad y tan trascendentales para la convivencia entre los españoles. De lo que quiero hablar brevemente es algo que realmente en la conferencia de Víctor Pérez Díaz, que yo no conocía su intervención, pues vamos a coincidir bastante, incluso hasta la propia organización, su último apartado del porqué, pues también tengo yo aquí el porqué, o quiere decir, o para qué, o el futuro, ¿no? ¿Verdad? O qué hacer. Pues a mí, en fin, hasta en eso vamos a coincidir, pero yo lo delimito más en concreto a unos aspectos del tema. Yo parto también del hecho de la secularización, pero entiendo además por secularización, dado que Víctor Pérez ha hablado de la palabra desencantamiento como tradición de la Entzauberung alemana de Max Weber, es decir, traduciéndolo así correctamente, no como desencanto, porque eso produce en el castellano parlante, digamos, un error pensando que se trata de desencantamiento, de desilusión del mundo, de decepción. No se trata de desencantamiento, se trata, podríamos decir con otra palabra más literal de la traducción alemana, desmagificación. Es decir, el proceso por el que los hombres ya en la Edad Moderna pues han intentado dar explicación del mundo, de muchos aspectos del mundo, de una manera no mágica, no, digamos, religiosa. Pero yo añado o preciso también, o completo, este concepto de desencantamiento o de secularización, no solo por la relación con el papel o el cambio de papel de la religión en la vida de los hombres, sino cómo en nuestra sociedad contemporánea, después de una época grande de siglos de monoteísmo, se ha ido construyendo en torno a varias esferas de la vida, a varios sistemas o subsistemas, digamos, podríamos decir sociales, en donde los ejes que mueve a cada uno son distintos y a veces contrapuestos, están en tensión y están en lucha. Es el ámbito de la religión, el ámbito de la política, el ámbito de la economía, el ámbito del arte, el ámbito, no sé, del mundo de la sexualidad, etcétera, etcétera. Es decir, son ámbitos en los que estamos insertos todos los seres humanos y que tienen sus propios principios organizativos que intentan a veces aplicarlos a los demás y entonces pues ahí estamos en una situación de conflicto. Y he elegido esto delimitándolo a dos esferas que la religión, entendida en ese sentido muy amplio, religión y política. Para mostrar también, y ya se ha dicho aquí varias veces con acierto, que esa secularización en el sentido más estricto pues realmente no es tal, que hay una construcción, digamos, que hace creer o ha hecho creer que el mundo moderno es enemigo o está opuesto totalmente a la religión. Y en relación con esto, entonces, quiero señalar pues algunos casos en que se ve que la relación entre religión y política no es quizá como nos la han presentado, ¿verdad? Es verdad que empezando por la historia desde el cristianismo de los primeros siglos pues intentó organizar hacia adentro, ¿verdad? Crear una autoridad. ¿Quién manda entre los cristianos? Entonces el papado cuando se establece, intenta establecerse como una solución de organización para internamente la Iglesia, pero también en relación con el poder político. Durante muchos siglos esa relación quedó establecida, podemos decir de una manera apoteósica y clara, en la bula Unam Santa de Bonifacio VIII en 1302, según la cual todo el poder de la comunidad de los cristianos, todos, residían en el papado. Es decir, tanto el poder de los sacramentos o de la administración de la salvación como el poder temporal de la organización o defender la fe o procurar la paz o la justicia o lo que sea. Mientras que en el lenguaje de la época de las dos espadas, una de esas espadas, uno de esos poderes, se delegaba, se dejaba en manos del poder temporal, no siendo por tanto el poder temporal originario. Por lo tanto, durante muchos siglos el cristianismo estuvo pensando que el poder político, el poder temporal, era subordinado
¿verdad?, al poder de la Iglesia, en el sentido de que tenía que ser pues su brazo ejecutor de aquello que no correspondía directamente a los eclesiásticos, pero era un poder, digamos, poder político sometido a esas directrices. Pocos siglos después de esto, la interpretación de los protestantes, de Lutero en concreto, sobre la base de los mismos textos bíblicos, eso es importante, los mismos textos bíblicos que básicamente eran la Epístola a los Romanos de San Pablo y la primera carta de San Pedro, en donde se establece que el poder es algo querido por Dios, quien desobedece a Dios desobedece a la autoridad, pues en la interpretación de 1500 años al menos, en el cristianismo católico, pues se entendía que la autoridad era la autoridad del Papa. La interpretación de Lutero viene a decir que no, que las autoridades de las que habla San Pablo y San Pedro pues son las autoridades establecidas, es decir, las autoridades seculares. Y por lo tanto, con la misma base, digamos, bíblica, se llega a una concepción de la relación entre el poder y la religión algo distinta, en el sentido de que se le da al gobernante una autonomía de poder que no tenía en la interpretación católica, en el sentido de que el poder lo recibía directamente de Dios, no necesitaba intermediarios, como podría ser la Iglesia, que era realmente la administradora también de los sacramentos y tal, para la salvación, para el más allá. Esas tensiones, digamos, interpretativas, pues están también en el origen de muchas cosas en Europa, en la Europa moderna y contemporánea, y no voy a entrar en ellas. Estuvieron durante muchos siglos, hubo guerras de religión en que todos estos factores tuvieron que ver. La solución católica tradicional o de entender también el Estado a través de un pacto, como está en nuestros escolásticos, o entenderlo a la manera protestante, bueno, ahora esa preocupación ya no es tal, y católicos y protestantes en ese tema queda como aparcado, porque sabemos, lo voy a decir después, pero ya lo digo ahora, que desde Pablo VI así, entre católicos y protestantes, no es tema de discusión esas cuestiones ahora, porque hay cantidad de elementos en común en la que están, la lucha por la paz o por evitar la pobreza, etcétera, etcétera. Bien, lo que ocurrió es que en el mundo moderno, sobre todo desde la Ilustración ha sido entendida entonces, pero sobre todo posteriormente, como una expresión de la oposición o contraposición entre cristianismo, entre religión cristiana, de distinta formulación, y la política. Pero yo quería mostrar un ejemplo de cómo eso no es así. Uno de los orígenes, o uno de los teóricos que hemos utilizado siempre como fundador del Estado liberal, importante para el fundamento del Estado liberal, que ha evolucionado hacia un Estado democrático, con sufragio universal y todo eso, fue John Locke. Pues John Locke, en una obra del siglo XVII, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, deja claramente establecido que la necesidad de un poder político, y que ese poder político, el Estado, tiene que tener un poder limitado, y que ese poder se limita precisamente por el reconocimiento institucional de la división de poderes, tiene su origen en que Dios ha creado a los hombres, en que los hombres son criaturas de Dios, y es por eso por lo que tienen derechos naturales a la libertad, a la vida, a la propiedad, y el Estado se construye como, digamos, el juez que no habría en un Estado natural, porque al aplicar el derecho natural por parte de los individuos, pues se pueden producir que el hombre sea juez y parte, ¿verdad?, y produzca pues disarmonía y enfrentamiento. Es solo ese motivo, el cómo se ejecutaría el derecho natural si no hubiera Estado, el que dice para Locke, el que muestra la necesidad del Estado, pero con esos límites desde el principio. Es un Estado para desarrollar, para garantizar, para que el Estado sea juez en la aplicación del derecho natural, ¿verdad? Pues eso es un elemento fundamental, clave, que está en todo el pensamiento político occidental del Estado racional, el Estado de Derecho o Estado democrático, y es un elemento, entonces, fundamentalmente religioso, el que está a la base.
Les cuento que como profesor en esta universidad pues muchísimos años, y eso es materia de lo que yo explico en clase, siempre me encuentro con que esta parte de la fundamentación los estudiantes no la conocen. Es decir, ha sido expuesto de tal manera que se habla simplemente como una fundamentación de los derechos naturales como previos al Estado y tal, y se olvida que es realmente el hecho de que las criaturas hayan sido creadas por el gran Hacedor, que es como dice Weber en los párrafos del 4 al 7 del segundo ensayo del gobierno civil. Y es curioso que cuando se explica eso, o no se explica directamente, en las universidades, y en la nuestra pues depende, ha sido así, o se dice que eso religión está, pero que no tiene tanta importancia, y no es la importancia que queramos dar, es la que le da como el fundamento argumentativo para la necesidad del Estado y sus límites. Quizá podría mencionar también, ya lo que se ha mencionado aquí a Weber, alguna de esa tesis conocida de Weber de la ética protestante y el espíritu capitalista. Bueno, se acepta y se dice que el espíritu capitalista, es decir, la mentalidad o la actitud ante el trabajo que mueve a llevar una vida ascética, digamos, racional, que favorece el ahorro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso forma parte ya de nuestra cultura moderna. Hay esa relación. Pero esa relación significa realmente que lo que dice Weber es reinterpretar ese cliché que había de la Ilustración, del mundo moderno, como enemigo de la religión, porque se está reconociendo que un elemento fundamental de la mentalidad moderna, del espíritu capitalista, es de origen religioso. En ese caso, del protestantismo que llama él ascético, del calvinismo, básicamente partiendo de la doctrina de la predestinación. Es decir, que vemos que hay en el propio mundo moderno, tanto en el aspecto político como en este de la actitud ante el trabajo, ante la profesión, hay elementos digamos, religiosos. O, por ejemplo, también se pasa por alto, cuando se explica algo, ya que estamos hablando de estos orígenes, que Locke, en la Carta de la Tolerancia, el gran teórico de la tolerancia, pues no sé por qué no se suele decir que Locke, por su argumentación, por la manera de entender la religión, llega a la conclusión de que los únicos que no deben ser tolerados por el Estado son los católicos y los ateos. Y el argumento es el mismo para él. Es decir, él explica que efectivamente tiene la religión, como la religión protestante, como una convicción personal, no necesita entonces la visibilidad que es tan esencial para el catolicismo, no necesita, por tanto, o no puede estar presente de tal manera que pueda ser un obstáculo para la propia organización de la sociedad, y eso lo adjudica también a los ateos, en el sentido de decir, el que no cree en Dios está negando el fundamento de la sociedad, porque el fundamento de la sociedad, como complemento de lo que escribió en ese libro sobre el ensayo sobre el gobierno civil, es realmente Dios. Estas cosas tampoco se explican así porque se quiere salvar la idea de que la humanidad, el mundo moderno es como es, enemigo de la religión, y como aquí hay un elemento religioso llevado hasta esos extremos de negar o de eliminar o excluir de la tolerancia al ateísmo, eso se suele dejar también fuera. Quiere decir que los clichés que tenemos del mundo moderno como enemigo de la religión, pues deberían ser, como hemos insistido, revisados. Quizá en este mismo sentido sobre coincidencia o relación entre el mundo de la religión, el mundo de la política, esas dos esferas, un detalle quizás sea, que no es menor, un detalle no menor, no detalle, es algo fundamental, es que en el mundo ya del Estado democrático, la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales, una de las libertades fundamentales. Es decir, que visto así, los derechos individuales, los derechos fundamentales del individuo, que se alzan como muros frente al poder absoluto del Estado, para que el poder no pueda ser absoluto,
los derechos son considerados en este sentido como previos al propio Estado, que debe garantizarlos, no debe ni frenarlos ni limitarlos, pues es otra manera de cómo está, ¿verdad?, el factor, el elemento religioso dentro de los propios estados democráticos, estados de derecho que reconocen y se basan su legitimidad en el reconocimiento de los derechos individuales. Quizá frente a esto sí es anecdótico lo que tenía apuntado aquí en relación a, por ejemplo, al Partido Socialista Alemán, el SPD, que en el cambio de programa que tuvo en 1959, pues a los 25 años, más o menos 20-25 años que siempre revisaba el programa, renunció expresamente a su fundamentación marxista, que es la que había adoptado en el programa de ERFU de 1890, para reclamarse como heredero del humanismo cristiano. De nuevo, en un partido político, en sus fundamentos o sus bases ideológicas o teóricas, está introduciendo un elemento de carácter religioso, con lo cual estamos viendo que esa supuesta separación radical o supuesto antagonismo entre religión, en este caso religión cristiana, y política y el mundo de la política, sea en el terreno teórico o institucional, pues no es como podía parecer o como normalmente se suele contar. Pero yéndonos para, en fin, a épocas más cercanas a nosotros mismos, es importante entonces ver estas dos esferas, cómo se están relacionando, cómo están, si hay tensiones, conflictos, qué posibilidad hay, si la hay o no, o la puede haber, de cooperación o de coincidencia, o al menos no de exclusión. Entonces yo veo aquí, si tomamos el ámbito de la religión, antes lo estaba comentando con Rafa y con Juan Carlos, si tomamos el ámbito de la religión, y para el caso español es especialmente importante, en los últimos años, en las últimas décadas, la propia religión católica en España ha experimentado institucionalmente sus planteamientos en su propia autoconciencia y en su relación con el mundo en general, un cambio importante desde el Concilio Vaticano II. Ha sido importante, antes lo dije, de Pablo VI, las relaciones entre catolicismo y cristianismo han cambiado sustancialmente en el aspecto así de la discusión, y aquí se ha producido también, en toda la Iglesia, y en la Iglesia española misma, un cambio importante. Un cambio importante que significa, los dogmas están ahí, hay cantidad de cosas debajo de los dogmas que nos permiten hablar con otros agentes del mundo, con otros ciudadanos españoles o del mundo en general que tienen otros valores, lo que tienen, ¿verdad? Y entonces se ha abierto una posibilidad de un diálogo y una discusión de los temas que afectan a las personas ya como ciudadanos. Y también en el aspecto, en la otra esfera, en la esfera de la política, creo que hay un hecho fundamental de las últimas décadas, del último siglo, que ha sido el hecho de la transformación de los partidos políticos, la aparición de los partidos políticos como las organizaciones realmente directivas de la política. Frente a los grupos parlamentarios que había habido antes, del final de la segunda mitad del siglo XIX, los partidos se transformaron, ¿verdad?, en organizaciones burocratizadas, centralizadas, para ejecutar, ¿verdad?, sus programas, para llegar al poder. Son fenómenos que estudió Strogoski o James Bryce o el propio Max Weber a principios del siglo XX. Pues bien, estos partidos que han hecho que la democracia sea una democracia de partidos democráticos, es decir, que eligen a sus líderes que los organizan, líderes que luego van a ser también elegidos, ¿verdad?, en la lucha general con otros partidos para llegar al poder. Los partidos políticos siguiendo este mismo proceso, este hecho que los transformó desde el siglo XIX, final del siglo XIX, han experimentado cambios importantes, por referirme a los últimos, que pueden afectar o afectan a la relación con la religión, es la sacralización, podríamos decir ya, la sacralización de la política. Es decir,
la introducción en la política de elementos de tipo de partidos, por ejemplo, populistas, de partidos en donde los caracteres carismáticos de los líderes o de la propia institución se pone en un primer plano. Es decir, que han generado determinados comportamientos, determinadas autopercepciones y de su presencia en la lucha política que parece que dificulta o pueden dificultar la relación con la religión, pero precisamente porque mientras que la religión cristiana al menos se ha ido transformando, se ha ido está dispuesta al diálogo con otros que creen de otra manera, etcétera, etcétera, los partidos políticos se han ido sacralizando, es decir, han ido adoptando comportamientos de tipo en la lucha política que responden a una pauta, digamos, de absolutización de las ideologías como tales. No vamos a dar aquí una cosa sobre qué sean las ideologías, pero para saber de lo que estamos hablando, yo las ideologías las entiendo como un conjunto de ideas, interpretaciones, a veces con elementos científicos, sobre el presente, sobre el pasado, expectativas de futuro, muchos sentimientos, etcétera, etcétera, pero sobre todo hay un aspecto que es el de que mueven a la acción política, ¿verdad? A diferencia de otras teorías, una teoría filosófica o teoría política o así. Pues bien, esta ideologización, esta ideología que está a la base de los partidos, tiene una característica común entre las ideologías, que podríamos decir que es su visión bipolar de la realidad. Una visión de o esto o lo otro. Y ese comportamiento político sobre esa bipolarización, esa polarización, pues significa enfrentamiento, significa dificultad para el pacto. Esto está más acentuado en unos sitios que en otros, en unas épocas más que en otras, y esto es precisamente algo que puede estar afectando, que está afectando a esa religión que se ha ido transformando y que a veces se ha transformado que la política ni siquiera o no acepta que haya cambiado. En el caso español, Juan Carlos lo había mencionado poco cuando menciona al País Vasco y a Cataluña, en aquellos sitios donde religiones políticas o como política, como puede ser el nacionalismo u otros, ¿verdad? Como puede ser el nacionalpopulismo, el populismo, etcétera, etcétera, entran en una competición que puede significar la sustitución, ¿verdad?, del ámbito sacral o la puesta en práctica en la lucha política de elementos, de actitudes, de comportamientos que responden a lo que se ha entendido siempre por una lucha entre verdades, por una lucha de carácter religioso. Nada, acabo. Entonces, partiendo de esta realidad, no, con esto acabo enseguida, para ver qué hacer, ¿no? Quiero decir, si partimos de cómo han evolucionado estos dos ámbitos de la religión y el de la política, y si tenemos en cuenta que efectivamente en nuestra sociedad contemporánea hay muchas esferas con valores distintos y que están en competencia y en lucha entre ellos mismos, parece que si queremos ser coherentes con esa realidad así descrita por algunos de estos sociólogos que hemos mencionado, lo coherente sería tener que comportarse de tal manera cada una de las áreas, ¿verdad?, o de los ámbitos de vida, que no signifique su comportamiento una exclusión de los otros. Por lo tanto, se hace necesario como un debate público en el que, por supuesto, entonces tendría cabida esto que se ha dicho aquí antes también del pensamiento religioso o de la práctica religiosa en diálogo en ese espacio público con otras maneras de ver la vida, con otros sistemas de valores. Y también pensando qué hacer o qué podríamos hacer, creo que no solo en el mundo académico, por supuesto, sino que en la cultura general política de los españoles se practicara o entendiéramos como una virtud fundamental para ese debate público, tal como están las esferas, que podría ser la virtud fundamental de la honestidad intelectual. Y entiendo por honestidad intelectual, de una manera muy resumida, además porque el tiempo apremia, la capacidad para poder aceptar
los hechos incómodos para las propias convicciones de uno. Si estamos dispuestos a aceptar aquellas contradicciones, aquellas tensiones que nos hacen sufrir internamente a cada uno, si no absolutizamos, ¿verdad?, nuestros valores, porque precisamente nos impulsan a la acción, y entonces ahí las propias religiones pueden impulsar a una acción como las ideologías que mueven a la acción. Entonces el problema es que en la lucha política no se ejerciten de manera absoluta, sino que la ejerciten de modo que se tenga en cuenta que los ideales de uno pueden ser tan sagrados como los de otro, pero entonces es ese carácter, digamos, de sacralidad, de absolutez, de totalidad, lo que quizá no tendría que darse en la lucha política. ¿Medio minuto así? Medio. No, es para recordar cómo en la Ilustración un autor alemán, Lessing, escribió una parábola, como un cuento muy bonito, que os resumo muy brevemente. Era un padre, tenía 3 hijos, y para el más amado, para el preferido, tenía un anillo, que lo heredaría, ¿verdad?, diamante, que lo heredaría al morir. Pero el padre luego pensó, sin decirlo a los hijos, nadie sabía quién tenía ese anillo de los 3 hijos. Pues mandó a un orfebre que le hiciera 2 anillos más, pero idénticos al otro. Y entonces cuando murió, se encontraron los hijos, que yo tengo el anillo, que yo tengo, pues yo que también. Y dice, bueno, y son perfectos. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a un juez que nos diga. Entonces fueron al juez y el juez les dijo, los 3 son iguales, el amor de vuestro padre está claramente demostrado para los 3. Tenéis que deducir de aquí ese hecho, que el amor de vuestro padre ha sido total, igual para todos, y deducir de ahí el impulso para transmitir ese amor, cada uno de los 3, al mundo que os rodea. Evidentemente eso está claramente en el contexto de las 3 religiones monoteístas, y cómo el impulso de ese amor de la religión, cada uno tenía que llevarlo al mundo, aun siendo religiones distintas. Bueno, no os entretengo más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por ese episodio, esa narración tan ejemplar, ese relato tan bonito. Interesantísimo, ¿no?, esta elección que nos das, este consejo, ¿no?, de ayudar a la gente joven, a las nuevas generaciones, más allá del ámbito de la universidad, a pensar críticamente, ¿verdad?, con honestidad intelectual. ¿Cuántos agentes han intervenido en el debate que han desvirtuado esa capacidad para aceptar lo que es incómodo? Me venía a la cabeza cuando oía esto, que a veces nos resistimos a aceptar lo que es incómodo, entonces en ese caso lo aparcamos. Y me acordaba, que luego lo contaré por si alguien en este rato no lo recuerda, esa canción de John Lennon, Imagine. Si recordáis la letra, en el fondo es un recurso, el de la letra de esa canción, para no enfrentarse a lo que nos es incómodo. Luego la recuerdo muy bien, luego la comentamos. Rafael, cuando quieras. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, buenos días. Gracias a las fundaciones que han organizado este encuentro, y voy a entrar en materia porque el tiempo es limitado y sería bueno que pudiéramos tener luego un debate. Bien, yo voy a hacer lo que en diálogo con Mercedes pues acordamos, y es un mapa hermenéutico, un mapa analítico para poder comprender el momento de la religión en España, pero teniendo una perspectiva europea y mundial. El mundo ya solo lo podemos entender desde un paradigma cosmopolita, y para eso me he basado en encuestas internacionales, porque esto lo preparé con tiempo para que pudiera tener la dignidad intelectual que se merecían las fundaciones que lo convocaban, y muy recientemente pues también el estudio de Víctor Pérez Díaz y de Juan Carlos Rodríguez. Bien, yo dentro de este mapa analítico les voy a dar como un mapa de carreteras, es la función de la sociología, y muchas cosas las voy a dejar solo indicadas para luego poder
poder debatirlas, pero si me centro en un tema me va a llevar todo el tiempo. Bien, entonces, en el mapa analítico yo distingo dos tipos de mapas, el mapa histórico y el mapa sociológico. Yo soy una persona convencida de la dialéctica pasado-presente. No puedo comprender el presente ni imaginar el futuro sin atender al pasado. Eso es absolutamente fundamental y especialmente en este terreno. Basándome en la escuela de los annales de Bloch, Febvre, Brodel, distingo con ellos ciclo largo, ciclo medio, ciclo corto. ¿Por qué les introduzco yo ahora en un mapa histórico? Porque muchas de las cosas que parecen ahora como propios de los últimos decenios, eso ha estado en la historia de España con mayor radicalidad. O sea, la secularización de los años 30 no tiene nada que ver con la de ahora. Fue mucho más intensa, infinitamente más intensa. Cuando hablamos del nacionalcatolicismo como un todo, eso es una visión peor que superficial. Durante el nacionalcatolicismo pasaron muchas cosas y hubo en ciertos sectores, especialmente en el universitario, pero especialmente en el obrero, niveles de secularización más fuertes que ahora. Tengo las fuentes, no puedo decirlo todo, pero tengo las fuentes. Es decir, que es bueno ver las cosas desde una perspectiva histórica porque nos ayuda a situarnos mejor, ¿no? Y bien, luego más reflexiones. Ciclo largo, pues iría desde el tercer concilio de Toledo en el año, si no falla la memoria, 589, siglo VI, a nada menos que los inicios del siglo XIX. Y ahí se forja, para bien o para mal, o para las dos cosas, pues un país, una nación de naciones que luego se unifica y que ha marcado durante milenios la identidad de lo que hoy llamamos España. Y claro, si todos tenemos una herencia genética, culturalmente eso existe también. Es decir, ¿cómo nos vamos a quitar de encima más de un milenio en que se ha forjado la identidad, la cultura, desde lo cotidiano a las cosmovisiones en torno al catolicismo? No estoy haciendo juicios de valor, porque yo me muevo en la sociología que intenta no hacer juicios de valor, sino, eso pertenece a la ética, sino en el terreno hermenéutico. Bien. El ciclo medio que les propongo sería el ciclo que va desde los inicios del siglo XIX a el año 2000, un siglo donde, luego en el diálogo, si a alguien le interesa, lo que se va rompiendo es el cimiento católico de la nación española. Eso se va rompiendo, se rehace, se rompe, pero la unanimidad católica, eso se pierde ya en el siglo XIX. Y un ciclo corto, que es en el que más me voy a centrar, que es el siglo XXI, los 21 años, o los 20-21 años que llevamos de siglo XXI. Bien, en estos últimos 20 años, desde mi punto de vista, para el mapa ya estrictamente sociológico, yo detecto tres procesos, fruto de la observación del estudio, pero también de estas encuestas internacionales, ¿no? Y también la de Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez. En primer lugar, un proceso de persistencia y autotransformación de la religión y de las religiones. No han desaparecido. La ley de los 3 estadios de Kohn, mediante lo cual, llegado la ciencia, ya es magia, ciencia y religión, ciencia. Eso no es eso no ha sucedido, sencillamente no ha sucedido, para bien o para mal. Pero es que la religión no persiste como un todo, porque la religión se está continuamente reconfigurando y reelaborando. Por lo tanto, ha habido transformaciones muy importantes, no solo se queda como un residuo del pasado, como una especie de fósil que todavía está ahí y que no se puede retirar del museo, sino que hay transformaciones internas muy importantes. El segundo proceso que detecto es lo que yo denomino poscatolicismo y migraciones religiosas o emigración religiosa.
y hacia dónde van los migrantes religiosos. En este caso me estoy refiriendo no a migraciones internacionales, es decir, la entrada del Islam, etcétera, etcétera, que son importantísimas, como luego diré, sino dentro del universo católico. ¿A dónde van los poscatólicos, ¿no? Pues en primer lugar van hacia un área religiosa teísta. Pero ese Dios ya no es el Dios católico, no es el Dios trinitario, no es incluso el Dios personal. Luego podemos avanzar en esto. En segundo lugar van hacia una religiosidad no teísta. Y quizá esto es lo que más se está investigando hoy día en sociología de la religión. El paradigma de la secularización se ha quedado obsoleto en sociología de la religión. Eso es algo de los años 80 y 90. Ahora estamos en otro estadio, a los que también luego me referiré, que es el estadio de la possecularización. Tenemos secularización, pero no es la última palabra. Y lo que más sorprende es que exista la possecularización. Bien. Y el tercer momento de estas migraciones son sencillamente la salida del área religiosa, la salida del área religiosa. Estos migrantes religiosos ya no se quedan en universos religiosos, y entre interrogante hacia una espiritualidad atea. Entre interrogante, unos van sencillamente hacia un universo no solo por religioso, sino no espiritual, pero otros, y en esto conversaba con Juan Carlos Rodríguez, una de las cosas que más me parecen más potentes de la encuesta es el tema de que hay fundamentos sociológicos. Esta encuesta ofrece bases sociológicas para afirmar que esto que planteo como pregunta se pueda convertir en una afirmación. Y además hay toda una literatura sociológica y filosófica sobre el tema de la espiritualidad sin religión, que si hay tiempo puede dar algunas referencias bibliográficas. Bien, entonces, persistencia de transformación, primer proceso. Segundo, poscatolicismo y emigración religiosa. Y la tercera es lo que denomino nativos arreligiosos. Nativos arreligiosos. Niños, adolescentes, pero ya personas adultas que no han tenido ningún tipo de socialización religiosa, lo que se llama ninguna. Ninguna. Y eso es otro elemento muy importante a la hora de tener un mapa analítico de lo que sucede en el universo religioso. Bien, es propio de algunas formas de hacer sociología plantear perspectivas de futuro partiendo de la tesis que yo tengo muy presente de que vivimos en sociedades de incertidumbre cada vez más radical, y eso es una posición filosófica mía, que a lo largo de la historia, en la actualidad y en la vida personal, el azar es fundamental. El azar es fundamental. Muchas cosas de las que nos suceden son puro azar. Y por lo tanto, lo que voy a plantear son 4 posibles escenarios de futuro con base sociológica que pueden coexistir, que puede ser uno dominante o no, o que ninguno de ellos puede ser. Porque ya saben ustedes, pues todos los cambios que ha habido en Europa, sencillamente la caída de todos los regímenes del Pacto de Varsovia, ¿quién iba a pensar eso? Si eso se basaba en la ciencia, pero otros acontecimientos, lo de la pandemia, pero a ver quién podía pensar eso. Por lo tanto, mucho cuidado, pero yo planteo como hipótesis para la conversación, me encanta esta palabra que tanto usa Víctor Pérez Díaz, 4 posibles escenarios, que yo simplemente voy a rotular, ¿no? O a enunciar. Primero, un escenario pluralista. Un escenario pluralista. Si alguien luego en el debate quiere que diga, Rafael, cuando decías pluralista, querías decir un segundo debate que en términos académicos yo diría de secularización radical, pero que también se me ocurría, según iba escribiendo, un modelo nórdico, 3 puntos suspensivos, pero con acento andaluz. Y entonces lo dejo eso enunciado para luego decir, ¿qué es eso de lo nórdico?
en el sur de Europa y encima con acento andaluz. Bueno, pues ya lo diré. El tercer escenario es posible, un escenario neoconservador, y me estoy refiriendo a espacios religiosos, ¿no? Y el cuarto escenario sería el escenario de la innovación religiosa. Estos escenarios puede ser uno dominante, hegemónico, o pueden coexistir, siendo uno el que tenga, digamos, una tendencia mayoritaria, ¿no? Bien, quisiera decir unas brevísimas reflexiones, una vez que ya tienen ustedes un mapa hermenéutico, que requeriría por lo menos una hora para poderlo desarrollar, pero que yo acepto como debe ser, que una mesa redonda es una mesa redonda. Y que... Bien, entonces, algunas pequeñísimas reflexiones al hilo de todo este marco hermenéutico. Primero, en esto me voy a basar mucho en Habermas. Como Habermas, uno de los pensadores de mayor relevancia a nivel mundial, es un filósofo ateo, pero es el que ha introducido un concepto muy importante, entre otros, que es el concepto de postsecularización. Ya lo había anunciado. Y el que ha advertido de cuidado con una secularización descarrilada. Esa secularización descarrilada tiene que ver mucho con el secularismo. Entonces, en España, una cosa es la constatación sociológica de que existe secularización y otra es la constatación politológica de que existe intentos de secularismo, no solo en ámbitos políticos, que no son los más radicales, pero sí en ámbitos que configuran la opinión pública. Y ahí hay un confusionismo radical. Entonces, cuando tú dices secularización, ¿qué estás diciendo? Bien, desde esta perspectiva hay que tener en cuenta que la secularización no equivale en modo alguno a la desaparición y la irrelevancia de la religión, sino a la transmutación, a las transformaciones de funciones históricas de la religión que se reconfiguran de otro modelo con otro tipo de sociedades, ¿no? Y hay también que ubicar el tema de la secularización con lo que analógicamente podríamos llamar las secularizaciones de otro tipo. Por ejemplo, la secularización ideológica. Hoy, cuando haces en las encuestas, ¿usted se considera socialdemócrata, liberal, conservador, anarquista, demócrata cristiano? No sabe ni contesta o no se aclara. Pues casi todos es... No la tengo, porque hay que pensar mucho. Hay que pensar mucho para decir, yo tengo una ideología, no un voto. El voto sí aparece. Tengo una ideología. Es que eso no se improvisa. Eso no se improvisa. Claro, o las pertenencias, por ejemplo. Y mis dos hijas son feministas y yo también. Como aprendiz, como dicen ellos. Tú, papá, de aprendiz. Bueno, vale, pues yo de aprendiz, ¿no? Pero vamos a ver, el porcentaje, el feminismo es algo maravillosamente presente en la sociedad española, pero el porcentaje de mujeres que pertenecen a movimientos feministas no llega al 1%. ¿Eso quiere decir que el feminismo no vale para nada? ¿Qué quiero decir? Que se seculariza la religión, pero se secularizan, no es la palabra adecuada. Luego dicen, es que cada vez hay menos practicantes. Oiga, pero díganme cuántos millones de españoles van todos los domingos a la sede de un movimiento social, de una organización de tal. Todo hay que verlo en un contexto que es que los niveles de pertenencia, de prácticas, de identidades fuertes, han caído porque estamos en sociedades líquidas, como dijo Bauman. Y en sociedades líquidas lo fuerte no puede existir porque el mundo es líquido, salvo fortachones. Dicen, yo de líquido nada, yo de líquido nada, yo soy sólido, yo soy sólido. Bien, entonces esas son matizaciones que me parecen importantes. Otra reflexión, y es que estoy de acuerdo con Víctor y con Juan Carlos, con que hay que seguir con esto de católico practicante, no practicante, tal, pero eso es la superficie de la superficie de la superficie.
Víctor Pérez Díaz lo ha dicho muy bien y Jacques Loeb-Starr en los años 60 lo dijeron. De las 5 dimensiones que tiene la religión, la más importante es la experiencia. Que un señor vaya todos los domingos a misa no quiere decir que tenga una experiencia religiosa. Entonces, hay algo más importante que la práctica, que es la identidad, la confesión de identidad no vinculada a la práctica, sino al ser. Y por eso las encuestas internacionales cada vez más trabajan con otro tipo básico para establecer luego estudios de cruces de variables. Primero, ¿usted se considera persona religiosa o no religiosa? Para empezar, el CIS la tuvo un momento y luego, curiosamente, la desapareció. Porque había, claro, más que católicos practicantes. Entonces, en el CIS también, lo digo con claridad, ha habido una sociología secularista. En algunos momentos del CIS. Porque hasta han cambiado los cuestionarios. Entonces, claro, ya te canta eso. Perdonen la expresión vulgar, ¿no? Entonces, religioso, no religioso. Bien, y dentro de lo religioso, usted se considera religioso y espiritual, religioso y no espiritual, porque eso sucede, y espiritual pero no religioso. Y luego, ni religioso ni espiritual. Yo creo que esto es lo más rico y es lo que no está incorporado en España a la investigación empírica cuantitativa. Por cierto, lo menos valioso para el estudio de la religión y de la secularización es la investigación tipo encuesta. El fenómeno religioso requiere, ante todo, estudios de tipo cualitativo. Porque cuando dices, tú eres religioso, ¿qué estás diciendo? ¿Crees en Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Eres práctico? No. Entonces, una radiografía interesante para aclararnos cuál es el momento de la religión en España es la que ofrece un estudio del año 2018 del Pew Research Center, en el que, aplicado a España, declara que el 47% de los españoles se consideran religiosos, el 17% espirituales pero no religiosos y el 36% ni religiosos ni espirituales. Curiosamente, ese 36% coincide con la encuesta que hoy se ha presentado aquí. La suma de ateos, agnósticos e indiferentes nos dan el 36%. ¿No? Entonces, yo creo que es una mejor radiografía de lo que sucede en España. Bien, hay que acabar. Pues hay que acabar, pues acá me pido el minuto de oro como cualquier... Medio, ¿puede ser medio minuto? Bueno, medio, que luego lo vamos a convertir en uno. Bueno, pero bien. Vamos a ver. Bueno, menos de medio, porque hay que respetar a la presidencia. Bien, vamos a ver. En el tema, dos apuntes muy breves. En el tema de lo poscatólico es muy importante volver a Thomas Luhmann, cuando él hablaba en su libro La religión invisible, de que la religión existe, pero no tiene la misma visibilidad, pero tiene otra. Por ejemplo, ¿lo que sucede en la realidad es lo que aparece siempre en los medios de comunicación social? No. Hay una agenda. La información crea una agenda de lo que hay que hablar y de lo que se ve. Pero hay mucha realidad que no se ve, pero es más real que la que se ve. Entonces, cuidado con eso. La religión invisible no es igual a la religión que no desaparece. Es una religión que muchas veces se invisibiliza estructuralmente. Por ejemplo, en la información sobre religión, en la prensa española, que es la peor de Europa. Está claro, hay algún periodista, conozco muy bien, porque soy adicto al periodismo como si fuera un heroinómano. Conozco los corresponsales de Le Monde, de La República, de los periódicos... claro, es sencillamente un desastre. ¿Está claro? Bien. Entonces, claro. Segunda cuestión que introduce Luhmann. La religiosidad no orientada a las iglesias. Es que venimos de un constructo mediante el cual lo religioso es algo, por así decirlo, empaquetado en una determinada institución. Pero eso ya no es así. Lo último, me ha gustado mucho de lo que ha dicho Víctor Pérez Díaz, lo de la cultura superficial. Es que vivimos en una sociedad muy banalizada.
y como está banalizada, ni si tiene ideología, y además ya se encargan los partidos políticos que no haya ideología dentro de sus propios partidos. Porque una persona con ideología es una persona muy peligrosa para la dirección de un partido político. Claro, entonces, en una sociedad banalizada y en una sociedad, como ha dicho Víctor, con cultura superficial, ¿cómo va a haber mucha religiosidad? En una sociedad Twitter produce cerebros Twitter. Es como si dices, ¿a ti qué te interesa más? ¿La filosofía o Twitter? Pues Twitter. ¿Qué te interesa más? ¿El fútbol o la política ecológica? ¿No? Pues el fútbol. Entonces, claro, y además en sociedades donde no hay un armazón de unicidad cognoscitiva, la religión pasa como las estructuras que la apoyaban, como en siglos anteriores, desaparecen, es inevitable procesos de conversión. Procesos de conversión. Y esos procesos de conversión pueden ser procesos de aclararte tú temas tan de fondo como el sentido de la vida, hacia dónde vas, tus opciones vitales. Claro, a sociedades líquidas, lo lógico es que haya religiones líquidas y hasta ateísmos líquidos y hasta secularizaciones líquidas. Claro, entonces solo sería contradictorio que hubiera religiones potentes en sociedades líquidas. Eso es imposible. Y por lo tanto eso nos lleva al gran tema de fondo de cuáles son las condiciones sociales de producción y vivencia de la religión. Gracias, Rafael. Aquí todos queremos ser sólidos, con lo cual nos has dado algunas pistas para intentar conseguirlo, o por lo menos pasar de un estado a otro. Inés definió en una conversación previa a su trabajo, pues trabajo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que cuando se trabaja en fundaciones da igual, lo mismo es, uno se diluye en la fundación, en realidad uno le presta voz a los fines de la fundación. Eso es lo que tiene bonito, trabajar en el sector fundamental, el sector fundacional, ¿no? Que uno verdaderamente se enamora o se apasiona con un fin, con un servicio. Inés, eres desde la Fundación Pluralismo y Convivencia, va a aportar, Inés, lo que es en una democracia avanzada el instrumento, ¿no?, de gestión pública del hecho religioso. Tomé en su día esta descripción cuando tú definiste lo que hacías, porque me pareció que es muy importante. Uno, que en este contexto político, sociológico, desde el punto de vista de la organización del Estado, estamos en una democracia avanzada que crea las condiciones para poder gestionar también el hecho religioso. Y por eso, Inés, creo que nos debe contar a todos, por si no lo sabemos y probablemente no lo sepamos, cuál es en realidad el proyecto, la propuesta de las democracias occidentales en la gestión y en la presencia pública de toda la variedad de lo religioso. Cuando quieras, Inés, muchísimas gracias por estar aquí, recién vacunada, con lo cual, si se cansa, daremos agua y el paracetamol. Gracias, Inés. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores y a la Fundación Europea Sociedad y Educación por invitarme hoy a estar aquí y sobre todo por compartir mesa con dos ponentes tan ilustres. Yo me siento muy honrada y sobre todo me veo muy haciendo esta presentación desde una gran humildad, porque vamos a pasar ahora a algo mucho más prosaico, que es la gestión pública del hecho religioso. Y bueno, un poco el cómo se está haciendo sin entrar en tanto en el debate teórico de la secularización o de cuáles son los datos más acertados, digamos, para reflejar la realidad en la que vivimos. Pero bueno, yo creo que la Fundación Pluralismo y Convivencia es, de hecho, un instrumento, como decía Mercedes, para gestionar esta diversidad que es una constatación de nuestros días, ¿no? Desde que se creó la Fundación, hace ya 15 años, el objetivo de la Fundación es trabajar activamente por el reconocimiento y el acomodo de esta diversidad religiosa como elementos básicos para la garantía del ejercicio de libertad religiosa, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, y para la promoción o para la construcción de un marco de convivencia que sea plural e inclusivo y que incluya todas las opciones de conciencia, ¿no?
Y esta apuesta por tener una entidad pública cuyo fin o cuyo mandato exclusivo es precisamente generar o ayudar a que existan estas condiciones favorables al ejercicio de este derecho fundamental, pues es el resultado de una transformación que ya se ha comentado hoy aquí a lo largo de la mañana y que Rafael ha contado de manera tan especial, que es un poco lo que ocurre a imagen y semejanza de todos los países de nuestro entorno, que hay una creciente secularización, la definamos como la definamos, que asume la laicidad del Estado como un principio democrático de igualdad de todas las opciones de conciencia, y por otro lado una sociedad que, siendo más secular, estando más secularizada, viene acompañado de una mayor diversidad de creencias. El hecho religioso no desaparece en absoluto, sino que se va transformando, como íbamos diciendo, y el hecho de que exista esta diversidad pues también crea mayores complejidades, mayores desafíos que hay que ir atendiendo, ¿no? Yo sí voy a utilizar los datos del CIS, que en el barómetro de enero de 2021 sí que decía que hay un 61% de la población que se sigue declarando católica, aunque cuando vamos a lo que es la práctica religiosa definida con todas las limitaciones que puede haber, porque coincido en que la práctica no es solo ir al lugar de culto, pero bueno, es el dato que manejan las encuestas, de ese 61%, menos del 20% se declara como practicante. Y entre 2000 y 2021 las personas creyentes de otras confesiones han pasado de representar el 1 al 3% de la población, y los no creyentes o ateos, aquí se maneja un dato diferente, sería un 34% más o menos, ¿no? Es decir, España no es ni mucho menos un país monocolor, más bien al contrario, y aunque no se pueden dar cifras de creyentes, porque evidentemente no hay un censo sobre creyentes por confesión, sí se puede ponderar su implantación. Nosotros utilizamos precisamente para ponderar su implantación el indicador de los lugares de culto, ¿no? Y 1 de cada 4 lugares de culto en España hoy en día es no católico. En algunos sitios, como puede ser Barcelona, la mitad de los lugares de culto de la ciudad de Barcelona son no católicos. O sea, ese porcentaje es una media, pero según en qué ciudades o en qué poblaciones va cambiando mucho, ¿no? Y de las aproximadamente 19.000 entidades religiosas que hay registradas en el registro de entidades religiosas, un 30% corresponde a confesiones diferentes a la católica. Estamos hablando de alrededor de 16 confesiones presentes en España. Estamos hablando de, por supuesto, cristianos evangélicos, musulmanes, judíos, bahá'í, budistas, ortodoxos, testigos de Jehová, etcétera, ¿no? O sea, es una sociedad, un paisaje religioso muy diverso y crecientemente diverso, ¿no? O sea, en un tiempo muy corto, porque sí es cierto que históricamente ha habido presencia de diversas religiones en nuestro país, es indudable que el fenómeno migratorio y que la globalización ha acelerado mucho todo este proceso en los últimos años, ¿no? En realidad, entonces, lo que vivimos es una sociedad mucho más heterogénea en este sentido, y en el que las diferentes características personales, culturales y sociales son la norma y no una excepción. Y un contexto, como decía antes, mucho más complejo, que requiere de respuestas adaptadas a demandas que van emergiendo, ¿no? Por ejemplo, como el establecimiento de nuevos lugares de culto, los enterramientos con necesidades religiosas propias, algo que se ha puesto muy en evidencia, desgraciadamente, en el último año, exigencias alimenticias en comedores escolares, el uso de prendas vinculadas a determinadas creencias, la participación social de nuevos grupos religiosos. Son solo algunos de ejemplos de cuestiones que el reconocimiento normativo de los derechos no es siempre, para los que el reconocimiento normativo no es siempre suficiente para garantizar su ejercicio, ¿no? Y de ahí, por eso hablamos de gestión pública de la diversidad religiosa, que abarca de forma general todas aquellas medidas, ya sean legislativas, administrativas, de prácticas, de sensibilización, de carácter público, que se diseñan desde la perspectiva del derecho a la libertad religiosa y que lo que buscan es un trato igualitario a las distintas creencias religiosas. Los poderes públicos estamos obligados a crear estas condiciones para el ejercicio efectivo de este derecho, teniendo en cuenta todas las creencias de la sociedad y manteniendo relaciones de cooperación, que es el otro principio que consagra nuestra Constitución, con las distintas confesiones.
Por lo tanto, se trata de un modelo de gestión de la diversidad religiosa centrado, por un lado, en la defensa del derecho fundamental de libertad religiosa y de conciencia, y por otro, en la laicidad entendida como el marco en que todas las opciones de conciencia, religiosas o no, porque además esto también es muy dinámico y evoluciona mucho, pueden convivir en plena igualdad y respeto, ¿no? La Fundación Pluralismo y Convivencia, es un instrumento del que se ha dotado el Estado para hacer precisamente esto, para dar respuesta a estas necesidades y prestando especial atención a aquellos acomodos necesarios tanto en los servicios como en las políticas públicas. Como decía antes, hay cuestiones como pueden ser cuestiones de urbanismo relacionada con la apertura o la ubicación de lugares de culto, el uso de espacios públicos para celebraciones religiosas, la observancia de los ritos funerarios. Son todas ellas cuestiones que desde la Fundación pues intentamos impulsar respuestas para que no se produzcan situaciones de discriminación respecto a otras situaciones, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, por un lado, trabajando con las representaciones de las confesiones minoritarias, que tienen, bueno, con todas básicamente, pero en especial con aquellas que tienen declarado el notorio arraigo, y trabajamos para que puedan tener una interlocución estable con el Gobierno y que se pueda ver bueno, pues ese diálogo y esa conversación permanente con las distintas administraciones, y también para que entre ellas puedan tener o identificar no tanto un diálogo, que también por supuesto, pero no es tanto un intercambio teológico, sino sobre todo un intercambio de cuáles son las necesidades e identificar objetivos comunes para que el derecho a la libertad religiosa y sus creyentes tengan garantizado el ejercicio de sus derechos, ¿no? Otro aspecto que trabajamos desde la Fundación es el de la investigación. Se ha mencionado en varias ocasiones y una de las cosas, yo creo que estamos muy orgullosos en la Fundación, es de poder haber posibilitado un campo de investigación, no solo por generar equipos de investigadores a lo largo de estos 15 años, sino también, aunque sea modesto, pero sí proporcionando fondos para la investigación e intentando identificar aspectos novedosos o aspectos en los que no siempre se tienen en cuenta o no siempre se relacionan, ¿no?, con la religión. Y de esta forma sí que nosotros hemos intentado impulsar esas líneas de investigación. Contamos con el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que hemos renovado recientemente, y que lo que trata es precisamente de estar a la escucha, de observar y de intentar identificar cuáles son esos elementos que hay que ir teniendo en cuenta y que a partir de los cuales se pueden hacer recomendaciones para la toma de decisión en aquellos aspectos que tienen que ver con la gestión pública, ¿no? Por supuesto, nos encontramos aquí, y me parece que es importante decirlo también, con las limitaciones que mencionabas anteriormente, Rafael, de las dificultades a veces desde lo cuantitativo, de la escasez de datos, de las dificultades desde la investigación para realmente entender cuál es el fenómeno religioso, porque desde lo cuantitativo no traslada y no traduce con suficiente rigor, diría yo, un fenómeno tan dinámico, ¿no?, como puede ser el de la diversidad religiosa, ¿no? Por eso nosotros también intentamos hacer estudios más chiquititos, más cualitativos, sobre distintos aspectos, ¿no? Y varios de ellos están disponibles en el Observatorio de Pluralismo Religioso. También hay un banco de datos que lo que hacemos es explotar, porque no hay encuestas realmente que nos parezcan satisfactorias en este sentido, pero sí que explotamos los datos que hay de otras encuestas e intentamos de ahí pues desgranar qué información hay en relación al hecho religioso en España. Y estar un poco pendiente de cuáles son estos nuevos dinámicas dentro de este fenómeno. Un tercer aspecto de nuestro trabajo muy importante es el de la ayuda a la mejora de la gestión pública de esta diversidad, ¿no? Y lo hacemos trabajando en colaboración con los distintos niveles de la administración pública, tanto a nivel central, a nivel de la Administración General del Estado, como comunidades autónomas, como sobre todo y de manera prioritaria el ámbito municipal, por ser el espacio municipal, el espacio donde los ciudadanos ejercemos nuestros derechos y convivimos.
Y trabajamos en este sentido muy de la mano de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, para precisamente aportar herramientas, soluciones, intercambio de buenas prácticas en la gestión de la diversidad religiosa en ámbitos muy específicos también de lo municipal y que están muy relacionados también con la convivencia, ¿no? Y si queréis luego podemos hablar de algunos de estos temas. Y por último realizamos actividades de sensibilización y de divulgación para llegar a un público más general, a un público, a la sociedad en general, para que empecemos a normalizar esta diversidad, porque es verdad que ya no solo es que sea invisible el hecho religioso, es que es invisible la heterogeneidad del hecho religioso, ¿no? Y yo creo que, en este sentido también nosotros trabajamos para poder, pues empezar a que la propia sociedad española se empiece a cambiar el imaginario colectivo que tenemos y a vernos pues como lo que somos, una sociedad diversa y plural también en el aspecto religioso, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, no me quería extender mucho, pero además de cumplir un mandato legal, que es por el que estamos obligados todos los poderes públicos, sí que yo creo que cumplimos con una responsabilidad que es la de ir construyendo una sociedad más inclusiva y más cohesionada a nivel social, que en un momento como el actual, frente al resurgir de discursos de odio y de actitudes de intolerancia, es cada vez más necesario que veamos la diversidad como una riqueza y no como una amenaza, y poder ofrecer respuestas que generen un sentido de pertenencia y de mayor confianza en la sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad, Inés. Muchas gracias, sobre todo por hacernos partícipes de algo que compartimos con vosotros, que es la investigación, que también somos cada vez más conscientes de lo que ha comentado Rafael. Y también en nuestra fundación estamos intentando potenciar todo lo que es la investigación cualitativa, que para entender mejor determinados fenómenos es que nos parece desde luego fundamental. Y bueno, por realmente este panorama a veces desconocido, Inés, un poco frustrante para ti cuando lleváis tantísimos años. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo que conozco a esta fundación y que trabajé con los directores que precedieron a Inés, y recuerdo que aprendí dos cosas. La primera es cómo realmente se consiguen muchísimas cosas trabajando con los municipios, ¿no? O sea, para mí fue un descubrimiento ver lo que es el trabajo a nivel local, a nivel municipal, y cuántos resultados magníficos que a veces no ves a nivel autonómico o estatal. Eso por un lado. Y luego, yo trabajé en un grupo promocionado por la Comisión Europea para favorecer el diálogo intercultural en Europa. Cuando vino a España un representante de la comunidad musulmana para Europa, acudí a la Fundación Pluralismo y Convivencia, porque ahí es donde él podía entender y comprender un poco mejor la diversidad cultural en España. Gracias, de luego han sido unas intervenciones brillantísimas. Lola, ¿podemos alargarnos hasta y cuarto? Sí, nos darán de comer, ¿no? Sí, los que tienen que ser más puntuales son los cursos que empiezan media hora antes, porque no quieren que nos unamos. ¿Que no somos nosotros? No. Vale, entonces nos vamos a alargar un poco para favorecer. Perdonadme, por favor, Rafael, lo del esto, el modelo nórdico con acento andaluz. ¿Te importaría explicarnos muy brevemente eso? Y ya supongo que me hago eco de las preguntas, de una pregunta general, lo del modelo nórdico, supongo que lo habría preguntado cualquiera. Bueno, vamos a ver, una posibilidad es, un escenario posible, es la consolidación de los nativos a religiosos que ahora son padres y llegan a ser abuelos. O sea, donde hay tres cohortes demográficas que en vuestra encuesta parecen muy claras, que son 18, 24, 25, 34, 35, 44. Los 44 nacieron en el 76. Tienen ya 44 años. Y van creciendo. Por otro lado, están los menores de 18 años. Los menores de 18 años
en un porcentaje muy elevado son a religiosos también. Entonces, eso nos puede llevar a un grado de secularización en el sentido de no antirreligiosidad, sino de no religiosidad y ni siquiera ni espiritualidad, que nos vaya acercando a los porcentajes de areligiosidad o irreligiosidad propios de Dinamarca, de Suecia, de Islandia, que en las encuestas internacionales y también en lo que ha aparecido en la encuesta de Víctor Pérez Díaz y de Juan Carlos Rodríguez, pues siempre están en los niveles más altos de secularización. Por cierto, estos son países secularizados, pero no tienen estados laicos. Estoy a favor del estado laico, cuidado, pero para que veamos que laicidad y secularización son cosas absolutamente distintas, y es más, en esos países más secularizados la confianza en las iglesias es mayor que en los países del sur de Europa. O sea, la realidad es compleja, y el discurso simplista. Entonces, para realidades complejas necesitamos discursos complejos, pero como digo, el maldito Twitter ha creado mentalidades Twitter, donde no cabe lo complejo, y esa es una de las desgracias de la educación en España. Es una de las inmensas desgracias. Aprender a pensar es pensar con la complejidad, como ha ilustrado desde hace mucho Edgar Morin. Claro, con sabor andaluz. ¿Por qué? Bueno, pues porque se puede dar... España es surrealista. O sea, yo siempre me digo a mis estudiantes Erasmus, mira, si queréis saber lo que es España, por favor, antes de empezar nada, os vais al Museo del Prado y veis las pinturas negras de Goya, porque esto no es Descartes, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tiene mucha relevancia sociológica eso de los católicos no practicantes, que cuidado, eso no se está investigando suficientemente, porque hoy hay libertad absoluta para decir yo soy indiferente, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Vamos, libertad absoluta. ¿Y por qué se empeña mucha gente en decir que soy católico no practicante? Eso hay que sondearlo. Eso no se sondea con un porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que algo parecido a lo del judaísmo, ¿no? Que hay un pozo muy fuerte en la cultura, en el imaginario popular. El imaginario popular. Entonces, yo cuando esto lo he explicado más, he dicho, cuidado, tranquilos, no desaparecerá la Semana Santa sevillana, ni van a desaparecer las romerías y las festividades. Eso es lo que quería decir, es decir, que en España el porcentaje de católicos no practicantes es alto. ¿Y por qué es alto? Pues porque las identidades y ciertos componentes culturales es grande. Y es más, en otro modelo, pero no quiero, en el modelo neoconservador, y es algo que empalma con las conclusiones de la intervención de Juan Carlos Rodríguez esta mañana, se está ya activando la dimensión política presente en ciertos sectores de católicos no practicantes en la línea de identidades más fuertes. España, España, España. España, España, España. O feminismo, o matrimonio homosexual, o eutanasia. Y claro, aquí hay una visión progre de la historia, señal de la incultura histórica. Es decir, es como si la historia fuera siempre en línea recta, y esa línea recta la marca cuanto más progreso, y algo que a mí me saca de quicio en España, que es progresista. Los progresistas, porque los que somos progresistas, mire usted, yo soy ecologista y como soy ecologista no puedo ser progresista. No, lo estoy diciendo sin ironía. Yo soy ecologista, me hago Greenpeace. Pues es uno de mis defectos, que vamos a ver. Pero la crítica al progreso, pero si eso viene de la escuela de Frankfurt. Aquí, yo soy progresista, pero ¿qué es eso? Y entonces, bueno, no quiero acusar, porque esto da mucho juego para lo que ha sucedido en Madrid y para lo que puede suceder en España y lo que puede suceder en toda Europa.
Claro, pues vamos a ver petición de preguntas. También aquí somos también ecologistas integrales, empezando por Lola Velarde, que nos puede dar alguna clase sobre el tema. En fin, podemos hablar de lo que haga falta. Preguntas, por favor. Yo creo que Joaquina Villena hay preguntas. Así, Rafael, adelante. Rafael. Buenas tardes, yo soy Rafael López Monseguer, trabajo también en la Fundación y soy doctorado en ciencias políticas en Autónoma. Yo, en general, bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, también la de esta mañana, Juan Carlos, muy interesante. Yo cuando escuchaba desde esta mañana y a lo largo un poco de las intervenciones que se iban sucediendo, me surgió una pregunta que yo creo que iba sobrevolando en todo momento de las distintas intervenciones, y era la complejidad que hay con las herramientas que disponen las ciencias sociales para examinar algo así que llamamos el hecho religioso, ¿no? Uy, qué alto se escucha esto. Y que cuando hablábamos del hecho religioso se iban también sucediendo una serie de conceptos que me llamaban mucho la atención, ¿no? Particularmente, pues Víctor Pérez Díaz hablaba de experiencia vivida, se hablaba también de motivos o fundamentos, cuando la intervención de Joaquín, ¿no? Como que, digamos que desde el punto de vista sociológico, o en un sentido más amplio de las ciencias sociales, esos conceptos con los que nos dotamos para examinar el hecho religioso, luego cuando los llevamos a término en una encuesta, o sea a través de entrevistas, en trabajo cualitativo, parece que se sigue escapando algo que no somos capaces, digamos, de dotarnos de esas herramientas hermenéuticas para utilizar el concepto que ha empleado Rafael, a la hora de examinar lo que está pasando y esa perspectiva de lo que podría venir, ¿no? Y bueno, se apuntaban algunas hipótesis, ¿no? Al respecto de eso, y a mí se me ocurría también, ¿no? Hay una rama muy interesante de estudio que Joaquín conoce muy bien, que es, digamos, la teología política, y digamos que por no abordar un poco esa perspectiva, esa línea, pero sí que en cierta medida a mí se me ocurría como más ejemplos prácticos a la hora de qué puede estar pasando a la hora de, o por qué no somos capaces de captar algunos fenómenos que tienen que ver con lo religioso, y que quizá a través de esas herramientas hermenéuticas con las que nos dotamos con las ciencias sociales no somos capaces de verlo, ¿no? Y como se sabe, ¿no? Desde la perspectiva religiosa, pues el concepto de testimonio o el propio discernimiento, pues son conceptos que tienen una importancia capital, ¿no? Que también tienen su traslación al mundo de la ciencia social o de lo no estrictamente religioso, pero claro, hay determinados fenómenos bajo los cuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si utilizamos, pues, alguien que se convierta a una determinada religión porque ve a una persona que es feliz en ella y eso le atrae de esa religión, o alguien que, en un fenómeno más propio, más contemporáneo, se hace ecologista o se hace vegano porque conoce o se enamora de una persona vegana y le atrae hacia ese mundo, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la encuesta, eso no nos parecería una razón por la cual encuestaríamos en una encuesta o preguntaríamos por una entrevista, ¿no? Y se nos podrían estar escapando ese tipo de fenómenos, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien se cae del caballo, ¿no? y tiene una revelación de ese tipo. Pues también ocurre cuando una persona, pues, ve una ballena atascada en el mar por una serie de plásticos y se convierte, ¿no? Claro, si entendemos el hecho religioso desde el punto de vista de dar razones o dar cuentas de por qué vivo o cómo vivo mi fe, estoy de acuerdo que en una sociedad que ahora se tiende a llamar líquida, pienso que se nos pueden estar pasando muchas cosas, pero yo me hacía la pregunta a la inversa. Es que quizá lo que sería necesario es ampliar esas herramientas para poder captar ese tipo de fenómenos que quizá no estemos captando, ¿no? Y que yo creo que se reflejan quizá en esos descensos de las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, quería conocer su opinión un poco a este comentario. Muchas gracias. Bueno, es que en España la investigación sociológica en religión es escasa y pobre. Es muy escasa y muy pobre, y no nos hemos preocupado de que gente
joven, muy preparada, acceda a la universidad o centros de investigación en estos ámbitos de sociología de la religión. Entonces, pues fruto de que no es un país que, igual que tenemos muy buenos investigadores y unas corrientes en sociología urbana, por decir eso, pues en este campo no ha habido. Y luego, pues yo me alegro mucho, y lo sabía porque sigo mucho la fundación que tú diriges, pero es que salvo en Cataluña, por ejemplo, que la Dirección General de Asuntos Religiosos tiene acuerdos con la universidad y potencia líneas de investigación, pues por eso en Cataluña sí tenemos el grupo de investigación en sociología de la religión que tiene más homologación internacional, pero Madrid, y es que para esto, y hay una perspectiva secularista a la hora de la financiación, o sea, no tenemos gente, y luego yo sueño y espero que antes de irme de la universidad lo logre, pues crear una red de investigadores, que los hay muy buenos pero dispersos, una red estatal de investigadores para empezar a debatir lo que tú estás planteando. ¿Cuál sería un nuevo paso en una investigación en sociología de la religión acorde con lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en otros países, donde está muy consolidada la disciplina? Joaquín, esto que dice Rafael puede tener que ver con que en el pensamiento político es un tema que tampoco está presente. Justo ahí quería que el conocimiento de pensamiento político y en general de la historia. Ahora sí, sí. Y de la historia nuestra, digo, de la historia española. Porque, en fin, tal como se ha desarrollado el mundo moderno en el siglo XIX y XX en España, realmente la religión ha sido clave, ¿verdad?, en la definición de la política, de los modos de vida, de la relación con la cultura, con la educación, de cómo se entendió el catolicismo, la importancia a veces del púlpito, tal, más que de la lectura de la Biblia o de la discusión. Todo este tipo de cuestiones ha hecho, y hay que preguntarse por qué todavía sigue existiendo esa ignorancia o esa de los cambios que ha habido, Quiero decir, hasta el punto, para mí, uno de los errores ahora de percepción sería entender el cristianismo como integrismo. Evidentemente, en el cristianismo, en el catolicismo español, hubo integrismo. Y ha habido permanentemente luchas dentro del pensamiento católico, de los eclesiásticos, entre integrismos y, digamos, renovadores o innovadores o abiertos, modernistas y tal, que en otros países pues también han tenido esas batallas y se han ido solucionando. Y aquí parece que ha sido especialmente grave. Yo recuerdo ahora los libros de alguno de Juan María Laboa, que fue profesor en nuestra facultad y catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad de Comillas, en donde ha ido mostrando obviamente esa lucha de integrismo y modernismo. Lo curioso es que se ha avanzado en el conocimiento de la historia social, de la historia de grupos, etcétera, etcétera, y sin embargo, algo tan importante para la propia identidad española durante mucho tiempo, que ha sido la religión y el modo de religión cristiana, católica en concreto, pues no se ha hecho eso. O sea, de verdad tiene razón Rafa, que hace falta hacer un estudio de la sociedad, de la religión en España, con otras, en que sea posible descubrir también las causas de por qué este mismo hecho se sigue manteniendo a pesar de los cambios, a pesar de innovaciones y a pesar de lo que en los agentes dirigentes, en fin, de la Iglesia y demás hacen. Sin embargo, parece que no tiene. Ya de entrada se supone que tiene que ser así. En relación con lo que había dicho antes, por ejemplo, que tiene que ver de cómo perviven mitologías y falsas imágenes, falsas ideas o falsas percepciones. Antes yo mencioné lo de John Locke y el ateísmo y demás. Pues bueno, cuando yo explico esto en clase con detenimiento, y digo, Locke dice que no hay tolerancia en el siglo XVII para los católicos y los ateos, y los alumnos, a veces de los de primero, que vienen del bachillerato, me dicen, uy, qué cosa.
Dice, de los católicos es lógico que no haya tolerancia para ellos, pero los ateos, ¿por qué? Es decir, que ya se ha construido un imaginario tal que una versión religiosa, por supuesto eso fuera, mientras que se ensalza o se idealiza o ni siquiera se avanza en preguntarse, oiga, ¿qué significa ser ateo o qué significa ser ateo? Quiere decir, hay algo que se sigue y demás a lo largo de la historia y no encontramos un poco un conocimiento más preciso, más matizado de nuestra propia realidad, de nuestra propia realidad histórica y en el caso de la religión aún más, ¿no? Sí, breve, ya telegráfico. Sí, muy telegráfico. En este tema de la necesidad de reforzar el área de los estudios sobre religión en general, ¿no? Y especialmente de sociología, pues todos que tienen que ver con el tema de la enseñanza de la religión en la escuela y tal, ¿no? Vamos a ver, en la facultad, en la Complutense, la asignatura de Sociología de la Religión es una de las que más grupos tiene y cada año crece más la matrícula. Y por encuestas previas anónimas que yo les hago, superan el 90% los que nunca han cursado religión en la escuela pública ni en la concertada. A la hora de preguntarles ¿y por qué están interesados? Es boca a boca, porque se viaja mucho por el mundo. ¿Por qué? Porque se viaja mucho mentalmente y porque se conocen diversas religiones. Pero eso por un lado, pero por otro lado, y ahora ya viene con la conexión de esta intervención mía con el tema de la enseñanza de la religión y tal, los que más están fascinados con estudiar esto son estudiantes Erasmus franceses. Su crítica radical a la inexistencia de la enseñanza de la religión en la enseñanza media es brutal, y son los Erasmus que más tengo, es brutal. Sobre todo dicen ellos una cosa: Francia no tiene futuro si no aprendemos a dialogar con el Islam. Pero yo les digo lo mismo a los españoles, o sea, mi asignatura está, no exclusivamente, pero muy volcada con el Islam, pero es que es esencial para una nueva Europa y una nueva España, ¿no? Y claro, eso enlaza con dos cosas que en la encuesta aparecen como antagónicas, ¿no? El rechazo a una asignatura obligatoria de la religión y el apoyo masivo a una asignatura sobre historia de las religiones, que podría ser historia o sencillamente el fenómeno religioso. Eso es lo de menos, ¿eh? Yo creo que quizá la encuesta, al poner enseñanza obligatoria de la religión, pues la gente creía que es la enseñanza obligatoria de la religión confesional. A lo mejor, digo, no es una crítica, digo, va más allá de la encuesta. Una enseñanza laica o no confesional de las religiones, pero lo relevante entre lo que acabo de contar y la encuesta es que es muy mayoritaria, y eso choca con los niveles de secularización, que nada menos que el 85% de la población española diga que quiere una asignatura obligatoria de historia de las religiones. Eso tiene muchísima relevancia y requiere, pues, lo que hay en la Sorbona y en París, en la laica en Francia, ¿no? Un instituto de investigación en fenómenos religiosos, donde obligatoriamente tienen que ir, o se les ofrece, a profesores de otras materias para que se formen en la temática religiosa, para allí, de una forma transversal, hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, había otros temas que no quiero... Es un comentario. De hecho, en la conferencia de mañana que nos ha dado Fabrice Sachar, que es el director del Instituto Filántropos en Suiza, habla de este tema también, del asunto de la religión en Francia. Y yo creo que también vamos a aprender muchas cosas. Inés, yo creo que Inés sí que puede aportar algo, ¿no? de esa necesidad de generar espacios para aprender a dialogar. Sí, bueno, yo quería un poco al hilo de las últimas intervenciones, ¿no? O sea, y dar una nota así a lo mejor un poco más optimista. Bueno, primero hay un dato, ¿no? En el mismo estudio que ha mencionado Rafael, del Pew Research, hablaban de que el derecho de los derechos humanos, el derecho de libertad religiosa, es el menos conocido, ¿no? Es uno de los menos conocidos. Y yo creo que
es importante también, ¿no?, reivindicar el por qué es necesario el conocerlo y por qué es tan fundamental para nuestras democracias, básicamente, ¿no? O sea, el poder pensar y creer libremente, o no creer y no libremente, es fundamental para poder vivir en democracia, ¿no? Pero aparte de eso, lo que sí que quería decir es que, y un poco reforzando o apoyando un poco lo que decía Rafael de la asignatura sobre historia de las religiones, ¿no? Yo creo, nosotros hicimos un proyecto hace un par de años que se llamaba Cambia el Marco, en el que juntábamos a gente joven de entre 16 y 20 años, si no me equivoco, de distintas religiones, creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes. Convocamos a un grupo que eran casi entre 15 y 20 personas que a lo largo de unos meses nos acompañaron y tuvimos una serie de conversaciones con ellos, ¿no? Hay un documental, está disponible en la página web si queréis, que recoge un poco toda esta experiencia. Pero una de las cosas que a mí me parecía fascinante de eso es primero, que los jóvenes sí hablan de religión, sí les interesa la religión, no tanto a lo mejor, según, ¿no?, cada uno, pues como lógicamente, con más o menos interés sobre lo que es la confesión en sí o la fe, pero sobre todo por saber del otro y de los otros y poder tener una conversación sin sesgos, sin prejuicios, y esos son espacios. Yo creo que ese espacio del que hablabas, Mercedes, este era un ejemplo de ese espacio, ¿no? De espacios donde cuando uno no se siente ni juzgado ni amenazado o amenazada, se crean conversaciones muy interesantes, ¿no? Y yo creo que esos espacios estaría bien poder generarlos porque facilitaría el conocimiento y el romper con algunos prejuicios que luego sí que tienen que ver. A mí me preocupa mucho el impacto que esto tiene luego sobre en la convivencia, ¿no? y en que podamos respetarnos los unos a los otros dentro de las diferencias, todos en el mismo marco, por supuesto, legal y normativo, pero por lo menos que podamos vivir juntos, ¿no? Y no separados, sino cada uno en compartimentos estancos, ¿no? Y yo creo que estos espacios son muy interesantes y el mensaje positivo es ese. O sea, yo creo que cuando se les da a la gente joven es un tema que interesa, es un tema en el que tienen mucho que decir. Tenemos mucho que aprender precisamente de cómo es esa práctica, cómo es esa religiosidad, de entro y salgo y esto me interesa, esto no me interesa, ¿no? de la religión. Bueno, entonces creo que queda mucho campo ahí, pero que desde luego no es algo que hay que ignorar, ¿no? Y yo creo que desde los poderes públicos, con todas las limitaciones que hay, obviamente, no, pero yo creo que sí que se hace cierto esfuerzo por estar un poco al tanto, ¿no? de qué está pasando en ese sentido. Muchas gracias. ¿Hay alguien que se siente particularmente ofendido si no le doy la palabra? ¿Hay alguien? Porque si alguien se ofende muchísimo se la doy, pero si no, nos quedan 2 minutos. ¿Hay alguien que me perdonaría por no dar la palabra? ¿Que no me perdonaría por no darle la palabra? Tú ya lo sé, pero espérate que primero tengo que congraciarme con los alumnos. Pues es un comercial. Sois muy generosos. Os voy a pedir entonces que tú rematas y Joaquín. ¿Hay alguien, perdón, que se enfadaría? No. Es que te pido 30 segundos a cada uno. Es un comercial, como dicen en América Latina. ¿Quién es un comercial? ¿Tú? Un anuncio. No, la radio se dice, y ahora un comercial, un anuncio. Pues venga. Que una de las cosas muy positivas que ha hecho la Universidad Complutense para favorecer esto que planteaba Inés es que ha creado un grado de ciencias de las religiones. Y si fuéramos inteligentes desde la universidad, desde la política y desde la Iglesia, ahí podríamos tener un vivero magnífico para otra forma de concebir la enseñanza de la religión en España, que muchas veces los políticos y los obispos son los mayores enemigos de que exista una cultura sobre los fenómenos religiosos en España, porque se enquistan en ciertas posiciones cuando habría ahí, entre las bases sociológicas de historia de las religiones y una universidad creando un grado nada menos de 4 años de ciencias de las religiones más formación de imanes, es decir, que si fuéramos inteligentes podemos desatascar el tema de fondo del proyecto, desatascarlo y orientarlo de una forma muy, muy positiva, y todos tendríamos que ser generosos y sobre todo lo que decía Víctor, conversación. Ese guerracivilismo cultural que ha vuelto a España. Conversación. Y para eso las fundaciones
de la sociedad civil tenéis una aportación magnífica. Podéis desbloquear procesos. Yo también lo creo. Conversación, deliberación y construcción, ¿verdad? De ideas para el futuro. Sí. Joaquín. Justo iba a decir eso, otro comercial pequeñito, cortito. Otro comercial. En conexión, pero especialmente insistir en lo que dije al final de mi intervención. Creo que en el mundo académico, y no solo en el mundo académico, estamos muy necesitados de ese ejercicio de la honestidad intelectual. Porque la honestidad intelectual significa si estás dispuesto a aceptar algo, hechos que son incómodos para ti, te estás demostrando que tienes que ver qué piensa el otro, porque lo piensa, qué consecuencias se derivan, cuáles son mis presupuestos, a qué consecuencias llega, qué ejemplo conozco de la historia que me garanticen que esto se puede repetir o no se repite, etcétera, etcétera. Esta actitud de apertura mental, en definitiva, yo creo que es la que permitiría realmente que nos enteremos de nuestra propia historia, lo bueno, lo malo, las consecuencias queridas, lo que se quería y se logró, la intención que tienes, si te ha salido el tiro por la culata, digamos. Todo ese tipo de cuestiones y de planteamientos nos enriquecerían muchísimo, porque es cuando podríamos estar abiertos a conocer y a conocernos en ese diálogo de decir lo que hemos dejado fuera, lo que hemos excluido y lo que a lo mejor por eso estamos volcándolo nuestros defectos sobre los otros, ¿no? Muchísimas gracias, y evitar Joaquín. eso. Inés, antes de que cierre yo. No, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros, fruto de este debate, no importa, no pasa, fruto un poco de este planteamiento de honestidad intelectual, por un lado, y luego de esa necesidad de abrirnos, el equipo de Sociedad y Educación, de alguna manera todos hemos participado en la redacción de uno de los prólogos, y en el prólogo del trabajo que firman Belén Rodrigo Lara y Silvia Meseguer y Belén Rodrigo Lara, hemos escrito algo que voy a leer, porque creo que volcamos todo el sentir de nuestra fundación cuando hablamos de que en este proyecto nos dirigimos tanto a los no religiosos, como si aquellos que lo son no tuvieran que reflexionar sobre esta cuestión, o sea, los religiosos, prejuzgando que el problema es solo de aquellos que ignoran la dimensión religiosa y espiritual de sus vidas. Por el contrario, para nosotros, hablar del hecho y de la experiencia religiosa se convierte en una apuesta inclusiva, para aquellos que creen que nada de valor existe fuera de este presente, para los que creen que hay que blandir la espada de la fe en lugar de impulsar la paz, para los que se ocultan bajo una religiosidad anónima, para los que creen que es inútil creer porque basta con ejercer la justicia y la tolerancia, es decir, para el que vive como si Dios no existiera, aceptando de manera complaciente, sin hacerse demasiadas preguntas, los valores que la cultura religiosa promueve. Y también para aquellos que se interrogan sobre si en la esencia de nuestra humanidad no habrá algo superior a uno mismo. Y por supuesto, para aquellos que así lo entienden y lo viven. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada tan interesante, y retomamos a las 4. Gracias.